Se acaba febrero. Nos hemos quedado cortos. Un par de días más no le hubiesen hecho daño a nadie. Pero no buscaremos responsables. Nos gustaría equidad para febrero. 2 días más. ¿Para qué? Pues para que en ese par de días estuviera lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Ya se nos va febrero. Hasta pronto, querido mes. Más de Lloviendo Cine, en el cual se nos ha ocurrido hablar de actrices. Dicho así, vaya generalidad que se acaba de marcar servidor, y de nuevo no os faltaría razón. Lo que ocurre es que dentro de la generalidad del tema puede haber 1001 bifurcaciones. ¿Qué bifurcación va a tomar el programa de hoy de Lloviendo Cine con respecto a las actrices? Bueno, pues por ella van a circular actrices que hayan estado casadas con actores. Vaya generalidad, me diréis algunos, y no os faltaría razón. Bifurcación de la bifurcación. Vamos a hablar de actrices esposas de actores conocidos. Ellas no lo eran tanto, o puede que directamente no sabíamos que la esposa de tal actor era actriz. Incluso lo vamos a ver. Casos singulares en los cuales no sabíamos, o por lo menos no recordábamos, que aquellos actores y aquellas actrices eran marido y mujer. Por lo tanto, y resumiendo que es gerundio, vamos a hablar de aquellas actrices que se encontraban a la vera del gran actor y que en unos casos sabíamos que eran actrices y en otros lo desconocíamos. Pero ya veremos que puede haber incluso más variantes. Por cierto, el programa de hoy de Lloviendo Cine va a ser una cápsula comprimida, porque va a ser una nueva muestra de Lloviendo Cine Express. Sí, porque ya decimos, puede haber más de una bifurcación, puede haber más de una variante, entre ellas actrices que eran igual de estrellas que sus maridos actores, lo cual podría bien ser tratado como una bifurcación o como otro programa independiente de Lloviendo Cine, porque ha habido casos, grandísimos casos de grandísimas estrellas masculinas y femeninas que eran marido y mujer. No es ese el principal cometido del programa de hoy, sino el de reivindicar a esas actrices que en la mayoría de las ocasiones eran eclipsadas por sus maridos. También ha habido actrices esposas de grandes directores o de grandes productores. Sería harina de otro programa de Lloviendo Cine. Y también existen actrices de pequeños papeles, actrices de gran reparto, pero que no tenían el bombo, el platillo y el prestigio de sus maridos actores. Si nos fuésemos por los cerros de las actrices en el mismo nivel de estrellato que sus maridos, nos podríamos ir por unos casos más que sonados de la historia del cine.
Pero lo bueno de todo es que nos podríamos dejar casos seguramente. Nos vamos a dejar bastantes de estos casos en el tintero. Algunos incluso nos pueden venir a la mente sobre la marcha. Incluso nos podrían venir más tarde. Y si no, ahí estará como siempre al quite nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, para recordar nuestros olvidos. La lista, ya decimos, es más que ampliable. Y lo es en todas las bifurcaciones. En la bifurcación, actriz al mismo nivel que su marido en cuanto al estrellato, y más aún, actrices no tan conocidas, no tan reconocidas como lo fueron sus maridos. Porque claro, ya decimos, si hablamos de actrices que compartían el estrellato con sus maridos, ahí tenemos casos como los de Clark Gable y Carole Lombard, dos de las más grandes estrellas del Hollywood clásico. Hombre, no eran marido y mujer técnicamente, pero Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Lo mismo podríamos decir de Spencer Tracy y de Katharine Hepburn. O en Francia, Yves Montand y Simone Signoret. O en Gran Bretaña, Laurence Olivier y Vivien Leigh. O Janet Leigh y Tony Curtis. O Richard Burton y Elizabeth Taylor, que antes lo tuvo con Eddie Fisher. O anteriormente en el tiempo, Charles Chaplin con sus parejas, entre ellas Paulette Goddard o Lita Grey, o las que no eran oficiales, prácticamente el resto de las actrices de su filmografía muda. Y en tiempos más modernos, dos de los casos más clamorosos, Angelina Jolie y Brad Pitt, y don Bruce Willis y doña Demi Moore, ambas parejas hoy ya para el recuerdo. Y ya decimos, aun a riesgo de olvidarnos de muchas más parejas que compartían el estrellato. No es el principal cometido del programa de hoy de Lloviendo Cine, repetimos, sino que es el de hablar de otras parejas que compartían profesión y que directamente no recordábamos, no lo sabíamos, como por ejemplo el caso singular de don Charles Laughton, que estuvo casado con una actriz a la cual hemos visto en más de una película en el Hollywood a partir de los años 30. Una actriz que fue hasta la novia de Frankenstein. Os va sonando por lo menos el rostro. Una actriz que prácticamente se especializó en papeles de solterona. Por cierto, una actriz que compartió cartel con su marido, con Charles Laughton. Esa actriz se llamaba Elsa Lanchester, que era inglesa, era británica, no era norteamericana. Era tan de las islas como su marido, como don Charles Laughton. Pues bien, fueron marido y mujer toda la vida, pero lo que se dice toda la vida, desde 1929 hasta el fallecimiento de don Charles Laughton en el año 1962. Una de las parejas más estables del cine de Hollywood, una pareja de la cual muchos o no recordábamos o directamente no conocíamos de su existencia. A que pareciera que Charles Laughton no había estado casado. Cosas veredes, amigo Sancho. Uno se imagina, personal paréntesis, perfectamente a don Charles como escudero del caballero de la triste figura. Y sí, Elsa Lanchester compartió cartel con su marido, con Charles Laughton. Ahí los vimos ya juntitos en el año 1933 en La vida privada de Enrique VIII. O en el año 1957 a las órdenes de don Billy Wilder en Testigo de cargo. Vamos, no lo digáis muy alto. Coincidieron en una docena de películas. Vamos, que en La vida privada de Enrique VIII, doña Elsa era su cuarta esposa. Y de entre los casos de actrices que no sabíamos, o por lo menos no recordábamos, que estuvieron casadas con grandes actores, ahí tenemos a doña Jean Simmons. ¿Con quién estuvo casada Jean Simmons? Con una de las grandes estrellas de las películas de capa y espada de los años 40 y 50. Por no decir el que más. Jean Simmons estuvo casada, para que me entendáis, con el prisionero de Zenda y con Escaramucho. Estuvo casada con Stuart Granger, que aquí toda la vida fue Stewart Granger. Pues ambos dos, doña Jean.
y Don Stewart estuvieron casados 10 añicos, desde 1950 hasta 1960. Época, por cierto, de absoluto esplendor en sus dos respectivas carreras. Carreras que coincidieron en algunas ocasiones. Ambos compartieron cartel en 3 largometrajes. En uno de ellos, La Reina Virgen, por cierto, coincidieron con Don Charles Laughton. Don Stewart Granger, o Stuart Granger según se quiera, también británico, también inglés de pura cepa. Y hemos hablado de estos dos casos singulares de actrices que no sabíamos que estaban casadas con estos actores. Pero ya decimos, no solo puede haber, sino que habrá más de un caso por ahí que se nos escape. La lista es ampliable, pero es otro el propósito del programa de hoy. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Mira, voy a practicar un adenda propio. Antonio Banderas, Melanie Griffith, Don Warren Beatty, ¿quién se lo iba a decir al bueno de Don Warren Beatty, que lleva ya más de 30 años con Annette Bening? Dos claros ejemplos más de actrices que estaban en el mismo nivel de estrellato que sus maridos actores. Y más casos que nos vendrán sobre la marcha. Pero ahora llega el momento de centrarnos en unos cuantos casos de reivindicación de buenísimas actrices que estuvieron a la vera de sus maridos actores. Lo que ocurre es que ese estrellato eclipsaba a las esposas, eclipsaba a unas magníficas actrices, aunque en ocasiones esas actrices hasta veían reconocido su talento. Caso número 1. Actuó en España. Betsy Blair. ¿De quién era esposa Betsy Blair? La protagonista de Calle Mayor de Juan Antonio Bardem. Pues era la mujer actriz de Gene Kelly, a la cual vimos también un año antes de En Calle Mayor en Marty, dirigida por Delbert Mann, película que le valió el Oscar a don Ernest Borgnine y que casi le valió el Oscar a doña Betsy Blair. Estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto, aunque muy bien podría haberlo hecho a Mejor Actriz Principal. Cosas, siempre lo decimos, de la Academia. Lo que ocurre es que doña Betsy Blair tuvo una carrera bien cortita en el mundo del cine. No se prodigó en exceso, parecía que tenía un poquito de miedo a eso de ponerse delante de las cámaras. Y tampoco entendemos muy bien por qué. Vamos, que por Calle Mayor ganó un premio por su interpretación en el Festival de Venecia de aquel año. Quizá la sombra bailarina de su marido era bien alargada. El caso es que doña Betsy Blair optó por llevar otro tipo de vida y no por prodigarse en exceso por el mundo de la interpretación. Y si digo Felicia Farr, hombre, es un nombre que nos puede sonar. No como una de las grandes estrellas del cine clásico de Hollywood, pero sí como un nombre de esos que se te quedan en la mente. Felicia Farr. Yo he visto a esta actriz en alguna película, y vaya que sí lo hemos hecho. Luego os digo con quién estuvo casada, pero es que a Felicia Farr la hemos visto, por ejemplo, en esa magnífica película dirigida por el otro Delbert del cine de Hollywood, Delmer Daves, El tren de las 3:10, estupendo western que luego en el siglo XXI viviría un más que aceptable remake. Bueno, pues aquí Felicia Farr es la partener del protagonista de la película, de Glenn Ford. Nos vamos a poner un poquito nostálgicos y me vais a permitir la licencia rememorando unos maravillosos diálogos de película. Él es Glenn Ford, ella Felicia Farr. Te encuentro un poco delgada. Ya sé que estoy delgada. Da igual si son delgadas, siempre que tengan los ojos azules.
¿Tienes los ojos azules? Los tengo marrones. Tampoco es necesario que sean azules. Es que luego decimos que ya no se hacen películas como antes. Pero es que estos diálogos es difícil que se escriban y es difícil escucharlos ya en una película. Bueno, pues ¿de quién era afortunadísima esposa Felicia Farr? Un principiante. Siempre te envidiaremos, amigo. Jack Lemmon. Felicia Farr era la esposa de Jack Lemmon. Sí, el Jack Lemmon de toda la vida. Que por cierto tardaron un poquito en casarse. Lo hicieron en el año 1962, pero ahí estuvieron juntitos hasta la fecha del fallecimiento de Don Jack. Que por cierto, ahí sigue vivita y coleando a sus 90 primaveras Doña Felicia Farr, que tampoco se prodigó en exceso. Que por cierto, ambos dos, Jack Lemmon y Felicia Farr, coincidieron en 2 películas y media. La primera, Así es la vida, del año 86, a las órdenes de Blake Edwards, y la segunda, El juego de Hollywood, del año 1992 y dirigida por Robert Altman. Y esa media película en la cual coincidieron fue Señor Cocher, año 1971. El protagonista masculino era Walter Matthau, la protagonista femenina Felicia Farr, y el director Jack Lemmon. Única película dirigida por el actor norteamericano. Felicia Farr, una estupenda actriz que tampoco se prodigó en exceso en esto del cine, cosa que sí hizo un poquito más Joan Woodward. Dicho así, pareciera el nombre de una actriz británica, una actriz de teatro de toda la vida. Abrimos paréntesis. Joan Wally Kilmer y Val Kilmer. Ya hemos dicho que nos iban a venir nombres sobre la marcha. Bueno, pues volviendo a la señora Woodward, tenemos que decir que esta sí que era norteamericana de pura cepa, del sur de los Estados Unidos, del estado de Georgia. Ya lo decimos, Joan Woodward ganó un Oscar a la mejor actriz principal año 1957 por Las 3 caras de Eva, dirigida por Nunnally Johnson, de quien era afortunada esposa. Te envidiamos por ello, querido amigo. Joan Woodward, de Paul Newman. Sí, el Paul Newman de toda la vida. Y aquí sí que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ambos dos, que don Paul Newman y doña Joan Woodward coincidieron en más de una ocasión en el mundo del cine. Vamos, que hasta estuvo dirigida por su marido, por Paul Newman. Siempre reivindicaremos esa película. El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, año 1972, que suponemos que les daría tiempo a conocerse en las 2 películas del año 1958 que ambos protagonizaron: El largo y cálido verano, de Martin Reed, y Un marido en apuros, de Leo McCarey. A partir de ahí unieron sus vidas hasta el fallecimiento de don Paul Newman en el año 2008. Por cierto, ahí sigue, vivita y coleando, doña Joan Woodward a sus 93 años. Hoy cumple 93 primaveras la buena de Joan Woodward. Happy birthday to you. Que cumpla usted muchísimos más. Don Jack, don Paul, qué afortunados que fueron ustedes. Y en el cine actual, cerraremos el programa con 2 nombres, con 2 actrices, con 2 claros casos de ¿qué fue de? Una de ellas fue esposa de una grandísima estrella, la más grande estrella del cine de Hollywood de los últimos casi ya 40 años. Y la otra, la esposa de uno de los mejores actores de los últimos 40 años. Apréciese, por favor, la diferenciación. La esposa de una de las más grandes estrellas de los últimos 40 años del cine de Hollywood se llamaba Mimi Rogers. Esta pregunta de Trivial: ¿de quién fue esposa Mimi Rogers? Vale, lo reconozco, estamos adelantando acontecimientos, porque más de uno se preguntará quién es
¿O quién fue Mimi Rogers? Bueno, pues esta vez lo decimos ya de principio. Mimi Rogers fue la primera esposa de Tom Cruise, cuando por aquella época todos le conocíamos como Tom Cruise. Importante el matiz. Porque fueron pareja, fueron marido y mujer tan solo 3 añitos. Justo antes, por cierto, otra gran pareja que compartía estrellato de cine, justo antes de que Tom Cruise se aliara con Nicole Kidman. Bueno, pues ¿quién fue Mimi Rogers aparte de la primera esposa de Tom Cruise? Abrimos paréntesis. Javier Bardem y Penélope Cruz. Si los casos nos van a salir de debajo de las piedras. Por cierto que Tom Cruise y Penélope Cruz. Cerramos el paréntesis. Llaman a la puerta Tim Robbins y Susan Sarandon. Si ya lo estábamos diciendo. Al caso, ¿quién fue Mimi Rogers? Pues una actriz a la que hoy cuesta Dios y ayuda a situar en el mapa. Porque no ha dejado de trabajar. Razón de más para decir, si no ha dejado de trabajar, ¿por qué nos cuesta tanto ubicarla en el mapa? ¿Qué fue de Mimi Rogers? Que tuvo sus buenos años con El reportero de la calle 42, La sombra del testigo o 37 horas desesperadas. Pues eso nos gustaría saber a nosotros. Cuesta nombrar una película ya adentrados en el siglo XXI en la cual recordemos a Mimi Rogers. Nos quedamos con el recuerdo. Fue la primera esposa de Tom Cruise. Aquí sí que podemos decir bien alto y bien claro. Estrella que eclipsó a su esposa, incluso después de su separación. Y hay una actriz de la cual jamás hemos sabido bien pronunciar su nombre, esposa de un gran actor, de uno de los mejores actores de los últimos 40 años. Actor que en los últimos tiempos ha dejado de tener esa consideración. La actriz se llamaba Phoebe Gates o Phoebe Gates o como se diga. Era una actriz que lo ha dejado pero de manera radical por cuanto no llega ni a las 20 películas interpretadas. Era la protagonista de Gremlins, ¿os acordáis? Esa chica tan mágica era Phoebe Gates. Y lo decimos ya, Phoebe Gates es todavía la esposa de Kevin Kline. Por eso decíamos, uno de los mejores actores de los últimos 40 años, pero que en los últimos tiempos casi ha dejado de tener esa consideración y no será por parte de Lloviendo Cine. Como resultado de esa unión nació un niño actor, Owen Kline, al cual vimos casi debutar en Una historia de Brooklyn del año 2005 a las órdenes de Noah Baumbach, pero que tampoco ha tenido muy claro que esto iba a ser lo suyo, porque solo ha hecho 2 películas más. Quizá esté tomando ejemplo de su madre, aunque a cambio le ha dado por dirigir. En 2022 se ha puesto detrás de las cámaras con Funny Pages. Me acabo de dar cuenta de que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, que fue de Phoebe Gates. Y esto se acabó. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido una edición de Lloviendo Cine Express dedicado a esas actrices que en ocasiones estaban eclipsadas por sus maridos actores. Hemos visto que también ha habido grandes actrices, estrellas de cine, a la misma altura de estrellato que el de sus maridos actores. Aunque más bien nos queríamos centrar en esos casos, por una parte, de actrices de las cuales no recordábamos que estuvieron casadas con grandes actores y de alguna que otra pareja de actor-actriz que no sabíamos que eran marido y mujer. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual creo que cumplimos 100 programas. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano.
celebremos el final de febrero con un plátano en tu vida. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.さようなら。